Muy buenos días, buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo el lugar, hora y sitio donde estén escuchando esta presentación. Mi nombre es Robert Schneider Perea Portilla. Soy profesional en ciencias del deporte y la educación física, egresado de la Universidad de Cundinamarca en Colombia y me encuentro realizando mi maestría en neurociencias aplicadas al ámbito educativo. Soy entrenador de fútbol. Realicé un trabajo hace pocos meses como entrenador de fútbol profesional de tercera división. En este momento me encuentro trabajando con un grupo sub-23 de fútbol del Club Deportivo Verona y me desempeño en otros ámbitos como entrenador personal o profesor universitario. El tema a desarrollar será el sistema nervioso central y sus incidencias o implicaciones en el ámbito educativo. Más como un estado de información, no como un estado histológico en el cual nos adentraremos eh, muy poco en los organismos, más bien analizaremos dónde se encuentran ubicados, su funcionalidad y qué implicaciones tienen en el desarrollo del ser humano. Ese va a ser el tema a desarrollar. Espero que puedan disfrutar de esta presentación y puedan tener el mayor provecho a nivel educativo. Antes de adentrarnos en el sistema nervioso central como tal y plantear los elementos biológicos, nos adentraremos con una introducción partiendo de diferentes autores que plantean elementos desde la psicología, la conducta, la neurociencia cognitiva y la neuropsicología y los elementos de importancia que inciden en la educación. Entonces el primer autor a tratar es García Moreno, el cual plantea que el conocimiento del cerebro por parte de los psicólogos, los psicopedagogos y educadores es de gran importancia porque es fundamental que conozcan el sistema sobre que intervienen cuando se educa, planteando así elementos principales y primordiales para esta labor tan ardua del educador, eh, dando una intervención muy lógica y descriptiva de que no estamos capacitados o las generaciones anteriores no tenían ese conocimiento del cual hoy se habla, que es la neurociencia y cómo implica conocer el cerebro y su incidencia en el ámbito educativo. Uh-huh. Eh, la Asociación Americana de Psicología, APA, en el 2003, plantea que la neuropsicología estudia la conducta humana y sus relaciones con el funcionamiento normal del sistema nervioso central, dado que está implícitamente relacionado con la mejora del cerebro y la conducta. Portellanos habla sobre los cambios evolutivos del sistema nervioso que se llevan a cabo durante la infancia y sus implicaciones en la conducta, así como las alteraciones bioquímicas y ambientales que se pueden dar, partiendo que las funciones cognitivas se adquieren a lo largo del desarrollo individual como resultado del desarrollo ontogenético y filogenético que plantea Pérez. Estas funciones superiores son el resultado del procesamiento cerebral y en las que están implicadas las áreas de asociación occipitoparieto-temporal y prefrontal del córtex cerebral, plantea Luria. Debido a estas zonas del cerebro, donde se procesa la relación entre los órganos, de los sentidos y el ambiente, en la medida que el cerebro recibe e interpreta la información sensorial,
se comunica con los demás y se relaciona mediante el lenguaje y la motricidad, construyen su continuidad y por tanto su identidad coherente a través de la memoria. Eso lo plantea Hill. Partiendo de estos autores, entendemos la importancia del conocimiento del sistema nervioso central y de la implicación que tiene la neurociencia en todos los ámbitos de la educación hoy en día. Esto quiere decir que el educador hoy en día tiene que estar capacitado o tiene que tener por lo menos los conocimientos básicos de cómo funciona el sistema nervioso central, citando nuevamente a García, en el cual así se darán todas las herramientas para que pueda desarrollar de la mejor manera su labor como docente. Howard Jones, en el 2011, propone que se estudien los conocimientos básicos de neuroanatomía para comprender la significación educativa de los descubrimientos científicos. Aquí nos basaremos en los elementos a tratar, tales como las neuronas, la sinapsis, los neurotransmisores, partes del cerebro, el cerebelo, cuerpo calloso, la corteza cerebral, hipocampo, amígdala, sistema límbico y el tálamo. Él plantea que para que el alumno entienda cada uno de esos elementos y su influencia en el desarrollo del ser humano y las implicaciones en el ámbito educativo. Entonces nos adentramos en el sistema nervioso central. Ya después de una introducción, hablemos sobre el sistema nervioso central y planteemos a Webb y a Adler, que hablan en el 2010 sobre que el sistema nervioso humano se divide en sistema nervioso central y está constituido por el cerebro y la médula espinal, en el caso del sistema nervioso central, y en el sistema nervioso periférico, formado por los nervios craneales, los nervios espinales, con sus ganglios, que ponen en conexión al cerebro y la médula espinal, con estructuras periféricas de los músculos, las glándulas y los órganos. Ambos controlan los movimientos corporales e inervan los organismos sensoriales y parte del carácter autónomo. La sensorialidad y el movimiento son claves para el neurodesarrollo del niño y para realizar los procesos cognitivos de sus primeros años. El sistema nervioso central se compone por el encéfalo y la médula espinal. Se encuentran ubicados en el cráneo y la columna vertebral, que son los encargados de cuidar y recubrirlos por medio del músculo esquelético o hueso, que es una cubierta dura y sólida, resistente, que impide que los componentes celulares de los órganos nerviosos sean dañados fácilmente. Es el encargado de recibir, integrar, procesar, coordinar, codificar y correlacionar distintas informaciones de tipo sensorial. Además, es el encargado de nuestros pensamientos, emociones, recuerdos y toma de decisiones. Tras integrar la información por medio de canales motores que viajan por nervios del sistema nervioso periférico y ejecutan una respuesta adecuada. Las células nerviosas son la unidad funcional del sistema nervioso y están especializadas funcional, morfológica y molecularmente para responder a estímulos y transmitir a distancia el impulso eléctrico resultante. De aquí, iniciamos a hablar sobre la neurona. Bakemore y Fried, en el 2007, plantean que al analizar funciones cognitivas como aprender palabras y números, imaginar un movimiento, se pone en acción las neuronas y regiones de tejido cerebral que contienen millones de neuronas y funciones pequeñas como baterías. Hay una diferencia de voltaje entre el interior y el exterior de la célula y al activarse se descarga un impulso o potencial de acción y entran iones de sodio por los poros de la membrana invirtiendo el voltaje.
A continuación se liberan neurotransmisores desde el botón terminal de la neurona y pasan a receptores de dendritas de otras neuronas. Los potenciales de acciones producen la activación cerebral. El crecimiento neuronal se produce por la activación y los procesos, no por las soluciones, y en consecuencia es conveniente organizar actividades de enriquecimiento en el aula mediante la lectura y el lenguaje, la actividad motora, el pensamiento y la solución de problemas, las artes y el ambiente. Esto lo plantea Jensen en el 2004. Ahora hablamos de la neurona en sí. La neurona se encuentra ubicada en el encéfalo, médula espinal y ganglios. Se especializa en recibir, conducir, transmitir señales e impulsos eléctrico-químicos. En otras palabras, es la encargada de la síntesis proteica, generación y producción del potencial de acción, la transmisión sináptica y la formación y mantenimiento de la mielina. Se dice que la cantidad de neuronas que se encuentran en el encéfalo es de 100.000, pero que no se puede dividir, excepto en casos excepcionales como en el epitelio olfatorio. Sin embargo, las neuronas tienen la capacidad de aumentar su volumen, sus prolongaciones y sus contactos, propiedad que se denomina plasticidad. Hablamos de los componentes de la neurona. Está el cuerpo o soma, el axón y la dendrita. Hacemos referencia al cuerpo o soma. Es la porción central de la célula. Contiene el núcleo y el citoplasma, con todos los órganos intracelulares. Además, es el centro nutricional y de recepción de la misma. El axón es una prolongación cilíndrica, delgada, recta y larga que se origina en el cono axónico. La función del axón es contactar con otras células, lo cual realizará por medio de impulsos nerviosos que se transmiten desde el soma. Además, el axón tiene terminaciones como el bulbo y la vesícula presináptica que contienen un neurotransmisor químico. La dendrita se localiza en el pericarión en el que se origina. Se divide en ramas primarias, secundarias y de orden mayor. Suelen ser anchas en su base y se adelgazan hacia las ramas terminales. Algunas tienen espinas dendríticas que están especializadas para el contacto sináptico. Su función es recibir estímulos de otras células por medio de la sinapsis. La clasificación de las neuronas. Según el tamaño. Entonces, según el tamaño encontramos Golgi de tipo 1 y Golgi de tipo 2. Las Golgi de tipo 1 tienen el axón largo, generalmente mielínico y un árbol dendrítico bien desarrollado. En estas encontramos las de Purkinje, las piramidales y motoras del asta anterior. Las de Golgi tipo 2 tienen el axón corto y no abandonan la zona del pericardio o la corteza cerebral o cerebelosa. Según su polaridad. Entonces, según su polaridad encontramos las multipolares, las bipolares, las unipolares. Las multipolares son con un axón o dos o más dendritas. En este grupo se encuentran las neuronas motoras e internunciales. Las bipolares, que tienen un axón o una dendrita y se hallan en la retina, en los ganglios vesiculares, epitelio olfatorio y el octavo par craneal auditivo. Las unipolares, con una sola prolongación, pero están en etapa embrionaria y en los fotorreceptores del ojo. Según su función. Entonces, según su función encontramos motoras, sensitivas e internunciales. Las motoras son multipolares y reciben la información de impulsos que ingresan desde diversas regiones por medio de las dendritas y el soma. Emiten la información
por el axón a las glándulas, músculos y otros efectores que constituyen esa vía deferente. Las sensitivas se ubican en el sistema nervioso periférico a nivel de los ganglios raquídeos y emiten una proyección larga con todo el aspecto de un axón, creando así la vía aferente que trae hacia el ganglio la información de la periferia. Las internunciales se encuentran en el sistema nervioso central. Son neuronas pequeñas bipolares ubicadas en una red neuronal, tal como si fueran estación de relevo de una vía. Comunican neuronas sensitivas y motoras. La sinapsis es la transmisión de los impulsos nerviosos que se da entre dos neuronas. Tiene lugar en la conexión entre ambas llamadas sinapsis. La sinapsis se establece normalmente entre la parte terminal de un axón y el cuerpo o las dendritas de otra neurona. La estructura sináptica está formada por la membrana presináptica, la hendidura sináptica y la membrana postsináptica. Las múltiples sinapsis son las estructuras que permiten la comunicación entre los aproximadamente 28.000 millones de neuronas de nuestro sistema nervioso. Se producen entre un terminal de axón y una dendrita de otra neurona. La comunicación entre estas dos neuronas se realiza mediante señales químicas y eléctricas y se llevan a cabo en los botones sinápticos, situados en cada extremo de las ramificaciones del axón que conectan con otra neurona en la sinapsis. En el interior de cada botón sináptico existen pequeños depósitos llenos de una sustancia química llamada neurotransmisores, que ayudan a traspasar la información de una célula a otra. Existen muchas moléculas que cumplen estas funciones de neurotransmisores. Podríamos determinar algunas, tales como la acetilcolina, la dopamina, el glutamato, la glicina, entre otros. En función de neurotransmisores que utilicen y de las partes de las neuronas que conectan para la neurotransmisión, existe una variedad de clases de sinapsis, estimuladores e inhibidores. Entre estos elementos de los neurotransmisores se dan los estados emocionales y es por estos que los seres humanos actuamos de una u otra manera teniendo en cuenta el estado del neurotransmisor que se dé y se genere una acción química en ese momento para la toma de decisiones. De ahí podríamos entender cuando nuestra estructura mental o está en un estado de alteración, o está en un estado pasivo, o se encuentra en un estado depresivo. Los neurotransmisores son los que nos permiten generar o dar ese estado a la emocionalidad. La neuroglía. Son más pequeñas que las neuronas y las superan en número, entre 5 a 10 veces. Sirven de apoyo físico a las neuronas, ayudan a proveer los nutrientes y a la eliminación de fragmentos después de la muerte, además de la contribución al proceso de comunicación químico. Entre estos elementos podemos encontrar los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependímicas y la microglía. Los astrocitos se encuentran entrelazados alrededor de la neurona para formar una red de sostén. Actúan de esta manera como una red filtradora entre la sangre y la neurona. Ayuda en la síntesis y la composición iónica del espacio extracelular que rodea las neuronas. Los oligodendrocitos son más pequeños que los astrocitos y tienen pocas prolongaciones.
Además de la función de sostén y unión, se encarga de formar la vaina de mielina que envuelve los axones neuronales y aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. Las células ependimarias revisten los ventrículos y los conductos de la médula espinal que contienen el líquido cefalorraquídeo, contribuyen al flujo del líquido cefalorraquídeo y su producción por medio del plexo coroideo por entre los ventrículos cerebrales. La microglía se encuentra en todo el sistema nervioso, a menudo adyacente a los vasos sanguíneos. Su función es de migración y fagocitosis. Segregan factores de crecimiento, se multiplican en daño encefálico, segregan compuestos químicos que matan bacterias y pueden causar daño neuronal. La plasticidad cerebral. Aquí citamos a Citri y a Malenka, en el que plantean que es una de las características del cerebro y consiste en la capacidad de modificar las conexiones sinápticas. Se ha demostrado ampliamente la eficacia de la intervención temprana en niños de educación especial en diversos ámbitos sensorial, motor, lingüístico y cognitivo, debido a la gran plasticidad existente en los primeros años de vida. Los mecanismos responsables de los fenómenos de plasticidad para las diferentes funciones y en las distintas áreas del córtex motor, somoestésico y las redes relacionadas con la cognición son los mismos que los mostraron mejoras significativas, por lo que pueden afirmar que las investigaciones realizadas muestran las posibilidades de modificación y mejora de los procesos de neurodesarrollo en base a la activación y aprovechamiento funcional de todas las estructuras del sistema nervioso central, que conservan su función normal e incluso aquellas que presentan funciones incompletas en relación al daño cerebral. Esto es citando a Hernández y acompañantes del año 2004. Entonces entendemos que los procesos de plasticidad se dan en las primeras etapas de desarrollo y es aumentar la capacidad de adquisición de conocimientos de los niños y cambiar la forma en cómo se piensa y de la manera en cómo se realiza. El encéfalo está constituido por neuronas, neurogliocitos y otras células que sirven de soporte. Es el órgano más protegido del cuerpo. Está encerrado en un cráneo resistente y delgado, flotando en el líquido cefalorraquídeo. Recibe abundante riego sanguíneo y está protegido químicamente por la barrera hematoencefálica. Es el centro de control del movimiento, del sueño, del hambre, de la sed y de casi todas las actividades vitales necesarias para la supervivencia. También controla las emociones, el odio, el amor, la rabia, entre otras. Se encarga de recibir e interpretar las señales que llegan desde el organismo y el exterior. Citando a Portellanos, él plantea que existe alta especialización de áreas del cerebro y también el cerebelo. Este actúa de forma modular. Muchas zonas del cerebro están implicadas en una misma función. Los lóbulos cerebrales constituyen la corteza cerebral. Las áreas primarias y asociativas están especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones sensoriales, en la programación, supervisión y ejecución de actividades motoras y en el comportamiento. Las áreas primarias reciben las informaciones sensoriales e inician las respuestas motoras voluntarias hacia el exterior. Las áreas secundarias se encargan de la codificación de la información recibida en las áreas sensoriales primarias y a aprender. Almacena
y programa las secuencias necesarias para realizar las actividades motoras. Las áreas terciarias integran de forma supramodal la información y son la base de los procesos simbólicos y las actividades cognitivas complejas. Estas áreas se localizan en el área occipitoparieto-temporal y el sistema límbico, además de en la corteza prefrontal. Meninges. Es un resistente tejido conjuntivo que rodea y protege el encéfalo y la médula espinal. Además, es una protección blanda que complementa la dura de las estructuras óseas. Las meninges se encuentran distribuidas por la pía madre, la dura madre y la aracnoides, además de el haz del cerebro, el tentorio o la tienda del cerebro, la sustancia blanca que, bueno, no hace parte como tal, pero la vamos a describir aquí, la sustancia gris, en parte las células de Schwann y las células satélites. Iniciemos con la dura madre. Es la capa más externa y fuerte, está adherida al hueso, presenta proyección en forma de tabiques que se separan en las zonas del encéfalo. El haz del cerebro es un tabique vertical y mediano situado entre los dos hemisferios cerebrales y situado en la cisura interhemisférica. El tentorio o tienda del cerebro está situado de manera perpendicular a la haz del cerebro y está separando el cerebro de las estructuras de la fosa posterior. La aracnoides está debajo de la dura madre, conformada por el tejido conjuntivo avascular rico en fibras de colágeno y elástico que forma una malla. Esta se encuentra como si estuviera en forma de araña entre la dura madre y la pía madre. La pía madre es una capa transparente y muy fina de tejido conectivo que está íntimamente adherida al sistema nervioso central, que recubre entre la aracnoides y la pía madre se encuentra el espacio subcraneano que contiene el líquido cefalorraquídeo. La sustancia blanca corresponde a la sustancia del encéfalo y la médula espinal, formada por fibras mielínicas y por tejido neuroglial. Es de color blanco de la mielina, lo que confiere su nombre. La sustancia gris está integrada por neuronas y sus prolongaciones. Se compone de fibras nerviosas mielínicas, amielínicas y células gliales. Su color grisáceo se debe a la escasez de mielina. Las células de Schwann son células neuroglías situadas en el sistema nervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre el axón y a este nivel de cada célula lo recubren un solo axón. Células satélites son células de soporte de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Líquido cefalorraquídeo. Se produce en un tejido especial con riego sanguíneo abundante llamado plexo coroideo, el cual sobresale en el interior de los 4 ventrículos. Circula por las cavidades y después es absorbido por las glándulas aracnoideas. Estas estructuras, en forma de saco, se proyectan hacia el seno longitudinal superior en un vaso sanguíneo que descarga en las venas que irrigan el encéfalo. Una de sus funciones es proteger el sistema nervioso central, sirve como amortiguador y soporte hidroneumático excesivo contra la presión local, reservorio y ayuda con la regulación del contenido del cráneo. Nutre el encéfalo en menor medida, sirve como vía para que las secreciones pineales lleguen a la glándula hipófisis. Circunvoluciones y surcos. Se encuentran en la corteza cerebral y son los que le dan el aspecto arrugado al cerebro.
Estos pliegues aumentan la superficie de la corteza y la densidad neuronal, de manera que crece la capacidad para procesar información, lo cual mejora los funcionamientos cognitivos a mediano y largo plazo. Por otra parte, aunque el cerebro es un órgano interconectado, las distintas cisuras se utilizan para separar áreas y estructuras con diferentes funciones, actuando como fronteras en la división de tareas. Entre estas podemos encontrar la interhemisférica, que divide el cerebro en izquierdo y derecho; la de Rolando, separa el lóbulo frontal y el parietal; la de Silvio, que separa el lóbulo parietal del temporal; eh, o la parieto-occipital, que como su nombre lo indica, separa el parietal del occipital; el calcarino, que separa la agudeza visual; y el calloso, que separa el cuerpo calloso del cíngulo. El cuerpo calloso se ubica en la cisura interhemisférica. Se compone de diversas porciones: pico del cuerpo calloso, la lámina terminal y el quiasma óptico, la rodilla, y termina a nivel del esplenio y rodete del cuerpo calloso, que está en relación con la epífisis y con la comisura avenular. Es el haz de las fibras nerviosas más extenso del cerebro humano. Su función es de servir como una vía de comunicación entre hemisferios, con el fin de que trabajen de forma conjunta y complementaria. Corteza cerebral. Es la sustancia gris que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, y la sustancia blanca que se encuentra en la parte interna y la de ese color blanco nacarado. Se presenta como una delgada lámina de material gris de pocos milímetros de espesor. A la corteza se le reconocen tres componentes principales: el arquicórtex, el paleocórtex y el neocórtex. En la corteza se ocurren la percepción, el pensamiento, el juicio y la decisión. Además, se divide en áreas en las cuales cada una de ellas cumple una función específica: la área sensorial, el área motora, el área visual, el área auditiva, gustativa, olfatoria, la de asociación, el área de Broca, el área de Wernicke, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal, occipital y la dominancia cerebral. Entonces, iniciamos con el área sensorial. Se localiza en la circunvolución parietal ascendente, inmediatamente detrás de la cisura central o de Rolando, y recibe sensaciones de receptores sensoriales periféricos. El área motora se localiza en el lóbulo frontal, delante de la cisura de Rolando. Controla la contracción voluntaria de músculos o grupos musculares específicos. El área visual se encuentra en la cara medial del lóbulo occipital y recibe impulsos de transmisión visual como forma, color y movimientos. El área auditiva se localiza en el lóbulo temporal e interpreta las características básicas de los sonidos, como su tonalidad y ritmo. El área gustativa se localiza en la circunvolución del área parietal ascendente, por encima de la cisura de Silvio, y percibe estímulos gustativos. El área olfatoria se localiza en la cara medial del lóbulo temporal y recibe impulsos relacionados con el olor. El área de asociación comprende áreas sensoriales y motoras, además de grandes áreas en los lóbulos frontal, temporal, occipital y parietal. Están conectadas entre sí por medio de fascículos de asociación. El área de Broca se localiza en uno de los lóbulos frontales, en un plano superior a la cisura de Silvio, y controla el movimiento de los músculos para hablar y articular correctamente el sonido. El área de Wernicke se localiza en la región frontera entre los lóbulos temporal y parietal,
y permite interpretar el significado del habla y el contenido emocional del lenguaje hablado. El lóbulo frontal se encuentra por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Coordina funciones ejecutivas y motricidad voluntaria. Además, en él se encuentra el homúnculo de Pánfil, que es el encargado de recibir las sensaciones del tacto, calor, frío, presión y dolor. El lóbulo parietal se asocia con los sentidos del tacto. Tiene un importante papel en el procesamiento de la información sensorial procedente de varias partes del cuerpo, el conocimiento de los números y sus relaciones y en la manipulación de objetos. El lóbulo temporal se ubica debajo de la cisura de Silvio y anterior al lóbulo occipital. Presenta tres zonas importantes: área sensitiva del lenguaje, área auditiva primaria, secundaria, y reconoce sonidos, tonos y su intensidad. Y el lóbulo occipital se encuentra ubicado en la zona posterior del cerebro, detrás de los lóbulos temporal y parietal, y es el encargado de procesar las imágenes y el centro de nuestro sistema visual de percepción. Dominancia cerebral. El cerebro se divide en hemisferio izquierdo y derecho. Para que cada uno de ellos esté conectado de una manera cruzada hacia la parte del cuerpo y de tal manera que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho de la parte izquierda. A pesar de su simetría anatómica, existe una dominancia de un hemisferio sobre el otro, en la cual las funciones son distintas entendiendo el hemisferio que controla la dominancia. El hemisferio izquierdo controla la comprensión, el uso del lenguaje hablado y escrito, habilidades científicas y numéricas. En cambio, el derecho controla habilidades artísticas, percepción espacial, emociones y reconocimiento de las caras. Ferrer en el 2003 plantea que se especializan algunas competencias y están conectadas a través de redes del cuerpo calloso. La integración hace que la información pueda permanecer a largo plazo si son contradictorios o hay bloqueos y no se aprende bien. Hace referencia a los hemisferios derechos e izquierdos. Núcleos o ganglios basales. Tienen funciones relacionadas con los hábitos, las funciones motoras, como sistema central de la selección de respuestas y en la adquisición, retención y expresión de la conducta cognitiva por sus conexiones con los lóbulos frontales, con manifestaciones motoras, oculomotoras, cognitivas y conductuales cuando se están afectando. Mestres plantea que se relacionan con el ámbito sensoriomotor cognitivo, asociativo y emocional, y tienen gran importancia desde edades muy tempranas. En el interior de los hemisferios se encuentran los núcleos basales como base de sustancia gris que se hallan en las vías del cerebro, entre la vía ascendente y descendente y ahorcadas sobre el tronco del encéfalo. Se relacionan con la ejecución de movimientos voluntarios realizados de forma inconsciente que involucra el cuerpo en la realización de tareas rutinarias. El sistema límbico. Son un conjunto de estructuras situadas alrededor del tronco encefálico que incluyen el hipotálamo, la corteza límbica y núcleos que forman circuitos muy importantes en las funciones del aprendizaje y la memoria. Según Peña y Casanova en el 2007, están implicados en las emociones, en la motivación para el aprendizaje, en el interés por los contenidos, la memoria a largo plazo y avisa de los peligros mediante la activación de la amígdala. Hipocampo, fornix, corteza angulada y cuerpos mamilares se componen de un anillo de estructuras que rodea la parte superior del tronco encefálico y el cuerpo calloso, en el borde interno del cerebro
y el suelo del diencéfalo. Su función principal es el control de emociones como el dolor, placer, docilidad, afecto e ira. Es el encargado de gestionar las respuestas fisiológicas a los estímulos emocionales. El giro cingulado es una circunvolución en el área medial del cerebro. Envuelve parcialmente el cuerpo calloso. Está determinado por un área denominada cisura callosa marginal. La parte inferior del giro cingulado se enrolla sobre sí misma y resulta ser la quinta circunvolución del área temporal del cerebro. El ANCUS se relaciona con la corteza cerebral. Esta recibe información aferente desde núcleo anterior, tálamo y neocórtex. Además se conecta con las áreas somatosensoriales de la corteza. Es una parte integral del sistema límbico y se encuentra involucrado en la formación de emociones, procesamiento de datos básicos referidos a la conducta, aprendizaje y memoria. El fornix es una estructura de sustancia blanca llamada trígono o bóveda de 4 pilares. Esta estructura participa en la unión de todos aquellos elementos que participan en el sistema límbico del hemisferio derecho con los del hemisferio izquierdo. Cruza la información, su función es importante en el funcionamiento cognitivo y en la memoria. Hipocampo. Consiste en circunvoluciones dentada y la circunvolución parahipocampo. El hipocampo es una elevación de sustancia gris que se extiende en toda la longitud del piso del asta inferior del ventrículo lateral. El extremo anterior se encuentra expandido y forma el pie del hipocampo. Este se denomina hipocampo porque tiene una forma de caballito de mar en un corte coronal. La superficie ventricular convexa se encuentra revestida por ependimo. Una de sus sustancias está determinada en la memoria y el aprendizaje, dado que genera nuevos recuerdos por los acontecimientos experimentados autobiográficos. Además tiene la detección de sucesos, lugares y estímulos novedosos. Cuerpos mamilares. Están ubicados sinérgicamente en los arcos anteriores del trígono, en la base del cerebro, y son dos esferoides que hacen parte del sistema límbico. Reciben aferencias desde el hipocampo y las proyecciones van hacia los núcleos anteriores del tálamo y el tronco encefálico. Una de sus funciones es la de la recepción y el envío de impulsos. Además participa en el proceso de la memoria, lo cual se ve afectado en las comisuras en los consumidores de alcohol por deficiencia de tiamina y vitamina B1. A su vez, ancla se encuentra los trastornos en alimentación. La amígdala. La amígdala cerebral es un conjunto de núcleos de neuronas localizadas en la profundidad de los lóbulos temporales. Esta es la encargada de enviar proyecciones al hipocampo, encargado de la activación del sistema nervioso autónomo, los núcleos reticulares, para incrementar los reflejos de vigilancia, paralización y escape o huida, a los núcleos del nervio trigémino y facial para las expresiones de miedo. El área tegmental ventral, lóculos cerebrous y núcleos tegmental laterodorsal para la activación de neurotransmisores de dopamina, noradrenalina y adrenalina. Sus funciones de alerta, actitud de atención, huida, defensa, ira, lucha, instintos y conductas sexuales. Participa con el hipocampo y con el hipotálamo en la regulación de la secreción hipofisiaria y en la ingesta de alimentos y agua. Tercer ventrículo. Se encuentra ubicado entre los dos tálamos y revestida por el ependimio. Es una cavidad impar, media y simétrica. Su forma es semejante a un triángulo cuyo vértice está hacia la parte inferior y la base está limitada por la cara inferior del tronco del cuerpo calloso.
Se comunica por delante con los ventrículos laterales a través de los forámenes interventriculares y por detrás con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral. Su función es amortiguar los golpes que pueden dañar las estructuras del diencéfalo. El tálamo. Tiene un papel muy importante en la transmisión de la información aferente a la corteza cerebral, en la sensorialidad y en la motricidad. La información procedente de los sentidos es canalizada por vías separadas y mantiene una inicial independencia funcional, pero solo un 5 y un 10% de las sinapsis proceden de aferentes sensoriales. El 90 o 95% son moduladores y proceden de otras zonas como la capa quinta de la corteza, el tronco encefálico, interneuronas y el núcleo reticular del tálamo. Sherman y Giller determinan la gran importancia por su relación con funciones de vigilancia y un estado arousal, atención y control de la información enviada a la corteza cerebral. En la transmisión de la información, el tálamo tiene la función de transmitir dicha información entre las áreas corticales y en la condición de forma que establecen cambios funcionales en la modalidad sensorial o intermodales. Isaac y Cabre plantean que las áreas de la corteza reciben aferencias talámicas y los axones se bifurcan en dos ramas, una dirigida al tálamo y otras a los centros premotores y motores del tronco encefálico, que ponen de manifiesto un enlace sensoriomotor y de percepción y acción. Estas están relacionadas y unidas íntimamente en todos los niveles de organización del sistema nervioso, desde la periferia hasta la corteza de orden superior, y el tálamo interviene como supervisor y controlador en las aferencias motoras. Según Guillieri, un ejemplo de estos procesos es como desde los núcleos talámicos de un orden superior se alcanzan las cortezas sensoriales visuales de orden superior. Se envía información a los centros motores subcorticales que se relacionan con instrucciones sobre los movimientos de los ojos y la cabeza. Y a la vez, la información pasa de una corteza a otra y puede jugar un papel importante en el procesamiento sensorial. Casanova plantea que se ubican a ambos lados del tercer ventrículo. Es la región más grande del diencéfalo. Comprende una zona de sustancia gris que contiene cuerpos neuronales y numerosas conexiones sinápticas, representado por dos cuerpos ovoides de 3 centímetros de largo y aproximadamente 1,5 centímetros de espesor, que se asienta en la profundidad de cada hemisferio cerebral. El tercer ventrículo separa entre sí ambos tálamos, aunque estos permanecen unidos gracias a un puente de tejido talámico denominado masa intermedia que extiende entre ambos. Al ubicarse a ambos lados del tercer ventrículo, se encuentra formada las paredes laterales en la región más dorsal. Tiene forma de un huevo de perdiz. Su extremo anterior forma parte del agujero interventricular, mientras que el extremo posterior forma el pulvinar. El tálamo es la principal estación para los impulsos sensoriales que llegan a la corteza cerebral desde la médula espinal, el tronco del encéfalo, el cerebelo y otras partes del cerebro. Además, desempeña una función esencial en la conciencia y la adquisición de conocimientos, lo que se denomina cognición, así como en el control de las emociones y la memoria. Y también participa en el control de las acciones motoras voluntarias y el despertar. El metatálamo es una parte del encéfalo y está ubicada debajo del extremo caudal de la zona dorsal del tálamo, de manera más específica por debajo del pulvinar. Esta está formado por dos estructuras: cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. El cuerpo geniculado medial forma parte de la vía auditiva. Se lo observa como abultamiento en la parte posterior del tálamo por debajo del pulvinar.
El lateral forma parte de la vía visual y está conectada con el tracto óptico. Cada cuerpo geniculado recibe información visual del campo visual opuesto. Epitálamo. Es una zona que pertenece al sistema límbico, es decir, tiene que ver con la vía de instinto afectivo del individuo. Se ubica sobre y detrás del tálamo. Está constituido por la glándula pineal, trígono de la venular y las estrías medulares. Núcleo venular. Es un grupo pequeño de neuronas situados inmediatamente por dentro de la superficie posterior del tálamo. Se reciben fibras aferentes del núcleo amigdalino en el lóbulo temporal a través de la estría medular del tálamo. Otras fibras discurren desde la formación del hipocampo a través del fórnix. Algunas de las fibras de la estría medular del tálamo cruzan la línea medial y alcanzan el núcleo avenular del lado opuesto. Estas últimas fibras forman la comisura avenular. La glándula pineal se encuentra entre los colículos superiores, colgando de la parte posterior, envuelta por pía madre. Con los años se osifica, pudiendo distinguirse claramente en una radiografía. Es una glándula con células capaces de secretar una sustancia denominada melatonina. La glándula pineal es una estructura que contiene neuronas, células de glía y células secretoras, especialmente llamadas pinealocitos. Estos últimos sintetizan la hormona melatonina a partir de la serotonina, especialmente durante la noche. Su función son inhibidoras y se ha demostrado que influyen en la hipófisis, los islotes de Langerhans, las paratoides, las glándulas suprarrenales y las gónadas. El hipotálamo. Esta estructura se encuentra en la zona más anterior e inferior del diencéfalo. Está formada por 90 núcleos y pesa alrededor de 4 gramos. El extremo anterior limita con la lámina terminalis. Se relaciona con la comisura blanca anterior y con el surco hipotalámico. Caudalmente delimita con el mesencéfalo. Medialmente forma las paredes laterales del tercer ventrículo y por último, lateralmente está en contacto con el subtálamo. El corpus mamillaris, el hipotálamo controla muchas actividades corporales y es uno de los principales reguladores de la homeostasis. Las principales funciones del hipotálamo son: regulación del sistema nervioso autónomo. El hipotálamo controla e integra las actividades de este sistema nervioso, que a su vez regula la contracción del músculo liso, el cardíaco, así como la secreción de muchas glándulas. Regulación de la hipófisis. El hipotálamo regula la secreción de las hormonas de la hipófisis anterior a través de las hormonas reguladoras hipotalámicas. Además, axones de los núcleos supraópticos y praventriculares hipotalámicos llegan a la hipófisis posterior. Estos núcleos sintetizan la oxitocina y la hormona antidiurética, las cuales a través de los axones se transportan al lóbulo posterior de la hipófisis, donde se almacenan y liberan. Regulación de las emociones y el comportamiento. Junto con el sistema límbico, el hipotálamo regula comportamientos relacionados con la ira, agresividad, dolor, placer y excitación sexual. Regulación de la ingesta de bebidas y alimentos. Forman parte del hipotálamo el centro de alimentación, el cual controla la sensación de hambre y saciedad, y el centro de la sed, el cual se estimula ante cambios en la presión osmótica del espacio extracelular.
Regulación de la temperatura corporal ante cambios en la temperatura corporal. El hipotálamo estimula mecanismos que favorecen la pérdida o retención de calor a través de estímulos que viajan por el sistema nervioso autónomo. Regulación de los ritmos cardíacos y carcidianos y el estado de conciencia. El hipotálamo regula los hábitos del sueño y vigilia estableciendo el ritmo carcidiano. El tectum. El tectum está situado en la zona posterior del mesencéfalo, formada por zonas denominadas colículos. Dos colículos superiores y dos inferiores. El tectum es una estructura en láminas con un número de láminas variables según la especie. Las capas superficiales están relacionadas con la sensibilidad y reciben impulsos nerviosos de los ojos, así como de otros sistemas sensoriales. Las capas profundas están relacionadas con la función motora, capaces de activar los movimientos oculares y otras respuestas. También se dan capas intermedias con células multisensoriales y propiedades motoras. Tegmentum. Está integrado por la región del mesencéfalo situado bajo el tegmentum. Incluye el extremo rostral de la formación reticular, varios núcleos que controlan los movimientos oculares, la sustancia gris pericaudal, el núcleo rojo, la sustancia negra y el área tegmental ventral. Un haz de axones originado en el núcleo rojo constituye uno de los principales sistemas de fibras que llevan información motora desde la corteza cerebral y el cerebro hasta la médula espinal. Su función es controlar las funciones motoras y regular la conciencia y la atención, así como algunas funciones autonómicas. La formación reticular es una amplia estructura compuesta por muchos núcleos. Se caracteriza porque parece una difusa e interconectada red de neuronas con complejos procesos dendríticos y axónicos. La formación reticular ocupa la zona nuclear del tronco del encéfalo, desde el borde inferior del bulbo hasta el extremo superior del mesencéfalo. Recibe información sensorial a través de varias vías y proyecta axones a la corteza cerebral, el tálamo y la médula espinal. Participa en el control del sueño y el nivel de activación de la atención, del tono muscular, del movimiento y de varios reflejos vitales. El cerebelo. Los circuitos de los ganglios basales y el cerebelo son motores y cognitivos y se relacionan con las neuronas de las áreas corticales a las que están conectadas. Esto es según Middleton y Strick. Aprendizaje motor, la marcha y en aspectos de funciones cognitivas y afectivas. Eso lo dice Ofyama y Mauck. El cerebelo se relaciona con funciones de coordinación e integración sensoriomotora. Se localiza en la fosa craneal posterior dorsal al tronco encefálico. Es una masa voluminosa que pesa 140 gramos aproximadamente. Se halla por debajo de la parte posterior del cerebro, del que lo separa un repliegue de la dura madre llamado tienda del cerebro o tienda del cerebelo, el cual se introduce en la cisura transversal. Tiene forma ovoide ligeramente aplanado y con una escotura central. En la línea media presenta una eminencia longitudinal llamada vermis y a cada lado del vermis se encuentran dos eminencias voluminosas llamadas hemisferios cerebelosos, que están cubiertos por una fina capa de sustancia gris plegada en numerosas circunvoluciones finas. La sustancia gris del cerebelo es periférica y la sustancia blanca es central. La superficie presenta una serie de surcos paralelos dispuestos en sentido transversal llamados fisuras cerebelosas. Cuando los hemisferios cerebrales se les secciona transversalmente, se observa que la disposición de la sustancia gris y blanca en los hemisferios cerebrales se entremezclan ligeramente, dándole un aspecto especial. El aspecto que presenta semeja a las ramas de un árbol. El cerebelo está relacionado con el mantenimiento de la postura erecta, la locomoción
o la ejecución de movimientos coordinados. El cerebelo recibe información visual, auditiva, vestibular y somatosensorial. Evalúa cómo se ejecutan los movimientos que inician las áreas motoras del cerebro. En caso de que no se relacione de forma armónica y suave, el cerebelo lo detecta y envía impulsos de retroalimentación a las áreas motoras para que corrijan el error y se modifiquen los movimientos. Además, el cerebelo participa en la regulación de la postura y el equilibrio. Protuberancia anular. Es un gran abultamiento en el tronco del encéfalo. Se sitúa entre el mesencéfalo y el bulbo raquídeo, adelante del cerebelo y encima de la médula oblonga. Tiene forma cuadrilátera, alargada en su eje transversal, forma el piso de la parte anterior del cuarto ventrículo. Cuando se observa en una sección transversal, se distingue que está formada por cintas anchas de fibras nerviosas mielínicas, ascendentes y descendentes, que rodean a núcleos de neuronas. Contiene núcleos que participan junto al bulbo en la regulación de la respiración, así como núcleos relacionados con 4 pares craneales: nervio trigémino, nervio motor ocular externo, nervio facial y nervio vestibulococlear. Estos núcleos parecen ser importantes en el control del sueño y en la activación. Una de las funciones de la protuberancia es servir como puente entre dos hemisferios del cerebro y entre el bulbo y la corteza cerebral. Además, es un centro de asociación que interviene en las emociones y determina los fenómenos fisiológicos que los acompañan, como la aceleración del pulso, de la respiración, etc. Bulbo raquídeo. Está relacionado anteriormente con la protuberancia anular o puente, y en su parte posterior se continúa con la médula espinal a nivel del agujero magno u occipital, localizado en la base del hueso del mismo nombre. La forma que adopta es ligeramente cilíndrica como la médula espinal, pero algo más voluminosa y aplanada. Dorsioventralmente, la superficie superior está cubierta por el cerebelo. Mide aproximadamente 3 centímetros de longitud. Tiene la forma de un trapecio cuya base mayor ocupa la posición superior. La parte central del lóbulo forma la parte posterior y el pico del cuarto ventrículo, que se continúa con el conducto del ependimo, situado en medio de la médula espinal. Encima del cuarto ventrículo se dispone una cubierta conjunta delgada que tiene 3 agujeros, 2 laterales y uno central, denominados Luschka y Magendie, respectivamente. A través de estos agujeros, el líquido cefalorraquídeo sale hacia los espacios meningios. La porción ventral del bulbo está formada por 2 estructuras denominadas pirámides, que contienen tractos nerviosos provenientes de la sustancia blanca de la médula espinal. Estos prosiguen su trayecto para llegar y formar la protuberancia anular y continuar hasta los pedúnculos cerebrales, estableciendo así la comunicación entre la médula espinal y el cerebro. Colabora en la regulación de diversas funciones vitales, como la función respiratoria, los latidos cardíacos y el diámetro vascular. Otros centros regulan funciones no vitales como el vómito, la tos, el estornudo, el hipo y la deglución. El bulbo también contiene núcleos que reciben información sensorial o generan impulsos motores relacionados con 5 pares craneales: nervio vestibulococlear, nervio glosofaríngeo, nervio vago, nervio espinal y nervio hipogloso. Médula espinal. Está en la columna vertebral y relaciona el organismo con la sensorialidad, ya que asciende los axones de las neuronas sensoriales que llevan información al cerebro y descienden los axones motores que llevan órdenes a los músculos y a las vísceras. Este es el planteamiento de García y Moreno. Es la porción más caudal del sistema nervioso central.
Se extiende desde el agujero occipital hasta la segunda vértebra lumbar por dentro del conducto vertebral o raquídeo. La médula espinal es un tallo cilíndrico ligeramente aplanado en sentido dorsoventral. Presenta un color blanquecino porque en este órgano la sustancia blanca ocupa la posición externa y la sustancia gris tiene una posición central. En la parte superior de la médula espinal se relaciona con el bulbo raquídeo. En la parte inferior, en el ámbito de la segunda vértebra lumbar, la médula se estrecha para formar el cono terminal. En este sitio se origina una porción no nerviosa denominada filum terminale, una especie de ligamento que se inserta en la primera vértebra coxígea y le sirve como medio de fijación interior. El diámetro de la médula espinal es igual en todo su recorrido. Presenta dos abultamientos y engrosamientos, uno superior localizado situado en el ámbito de las últimas vértebras cervicales denominado braquial o cervical y otro inferior en el ámbito de las últimas vértebras dorsales llamado crural. De ellos nacen las ramas nerviosas que inervan los miembros superiores e inferiores respectivamente. La disposición de la sustancia gris y blanca, así como la existencia de dos surcos, uno ventral y otro dorsal dispuestos en la línea media, hace que la médula espinal presente en toda su longitud dos mitades laterales unidas por un pequeño puente de tejido nervioso denominado comisura gris, el cual a su vez está rodeado por una cubierta delgada de sustancia blanca. La comisura blanca, a lo largo de la comisura gris se dispone un conducto delgado, el epidimo o conducta central, que se comunica en la parte superior en el cuarto ventrículo y en la parte inferior termina en un fondo de saco en el cono terminal. Por el conducto del ependimo circular, el líquido cefalorraquídeo. La médula espinal está protegida por la columna vertebral que se compone de 24 vértebras individuales correspondientes a las regiones cervical, torácica, lumbar y por las vértebras fundidas que componen la porción sacra y coxígea de la columna. La médula espinal pasa a través del orificio de cada una de las vértebras por el agujero vertebral y solo ocupa 2/3 de la columna vertebral. El resto de espacio lo completa una masa de raíces raquídeas o espinales que componen la cola de caballo. Su principal función consiste en distribuir fibras motoras a los órganos efectores del cuerpo, glándulas y músculos, y en recoger información somatosensorial que ha de ser enviada al encéfalo. Cuenta con cierta autonomía respecto al encéfalo, pues en ella se localizan diversos circuitos de control reflejo.